¡En Moldavia! ¡Vamos! Buenos días, saludos a todos. Esto es Travel Narratives, yo soy Mauro. Es el primer vlog que vamos a hacer en el canal y lo vamos a hacer desde Moldavia. Pues estamos en Moldavia porque la familia de Elena vive aquí. Estamos en un pueblecito que se llama Dubasari-Beki. Está a 40 minutos de la capital, de Chisinau, y hace frontera con lo que se conoce como Transnistria, que seguro que en internet y la sobreinformación de la guerra os ha dado ya muchos datos. Bueno, pues la intención de este blog es un poquito enseñaros la vida cotidiana aquí en Moldavia. Y no quiero hablar mucho de política porque obviamente aún sigue la guerra en Ucrania y la gente aquí hace frontera con esta región de Transnistria que les genera bastante estrés. Así que bueno, ellos no lo van a decir ni van a decir nada, pero también viven muy pendientes de lo que pasará el día de mañana. Pero volviendo a lo que es el blog y a lo que es Moldavia, seguramente habréis escuchado ya muchas veces que es el país más pobre de Europa. Obviamente por la renta per cápita, así lo indica, pero tiene muchas otras cosas, ¿no? Y la humildad de esta gente y los pocos recursos que a priori parecen tener les dan unas características que son únicas. Bueno, lo primero de todo es situarla, ¿no? A pesar de lo que hemos dicho de que hay mucha información ahora de este país tan desconocido, Moldavia está situada al extremo oeste de Europa, hace frontera con Rumanía, con el río Prut, y hace frontera con Ucrania, con el río Dniester o río Nistru, con lo que es Ucrania y Transnistria. Aquí se habla rumano, es la lengua oficial. Y se habla rumano porque en la Edad Media se conformó este Principado de Moldavia, intentando protegerse de las invasiones de mongoles, de tártaros, de la Rus de Kiev, etc. Y avanzando muy rápido, para no entretenernos en la historia, en el siglo XX, estuvieron bajo el dominio de la URSS. Por tanto, mucho de su educación, de su cultura, de la manera de ser de los moldavos quedó impregnada de esta herencia con la URSS y por tanto pues se habla ruso. La verdad que si lo pensáis es una de las combinaciones más extrañas, ¿no? Un pueblo latino como viene siendo el antiguo pueblo rumano y un pueblo eslavo como el ruso que se encuentren, se mezclen y esto es Moldavia, ni más ni menos. Su historia es muy compleja a lo largo de todos los siglos y sí que diría que el personaje más destacado de su historia es una especie de Cid campeador para nosotros y es Stefan el Mare, Stefan el Grande, que alrededor del 1500 pues detuvo a los otomanos y pudo mantenerse aquí un tiempo, ¿no? Como rey y gobernador de estas tierras. Me gustaría decir, bueno, como veis detrás mía, no hay muchas calles asfaltadas y esto puede generar un juicio rápido de lo que hay en Moldavia o de lo que no hay. Pero un poco con los vídeos que vamos a traer poco a poco, pues desmitificar que sí que puede ser el país con la renta per cápita más baja, pero hay muchas cosas que mostrar. Bueno, que se me olvidaba, ya que estamos empezando el canal, cualquier apoyo en forma de suscripción, like y comentario, pues nos ayudará a que el algoritmo nos tenga más en cuenta. Gracias. Bueno, como os iba diciendo, los pocos recursos y la humildad de este pueblo les hace unos trabajadores incansables que se quejan muy poco y que la verdad que son un ejemplo y no paran de trabajar, porque sí, tener toda esta huerta les da un plus en su vida, pero hay que trabajarla. Y los que hayáis vivido en el campo, tengáis familia en el campo, sabéis el esfuerzo que es recoger
lo que da el campo, cuidar los animales, limpiarlos, y lo combinan con sus principales trabajos, básicamente. Aquí en Dubasari Beki, donde me encuentro, como os he dicho, y en todos los pueblos de Moldavia, la intención es tener un pequeño huerto donde cultivar sus tomates, donde cultivar su maíz, sus cebollas, sus patatas, y venderlos y también alimentarse de ellos, ¿no? Incluso intercambiarlo entre los vecinos. Muchos también tienen gallinas, tienen patos y bueno, pues todo lo que pueden mantener para tener su calidad de vida, ¿no? La verdad que la sencillez de sus vidas y el orden en sus rutinas creo que también les dan un sentido, ¿no? Le da un sentido a todo lo que conocen, a todo lo que entienden, pero si hablas con ellos os daréis cuenta de que les preocupan las mismas cosas. Sus hijos no están aquí, viven fuera, se acuerdan de ellos, los precios suben, la guerra continúa y bueno, así pasan sus días, ¿no? Bueno, por añadir más curiosidades, la bandera de Moldavia comparte los colores con los de Rumanía, azul, amarillo y rojo, pero en el centro hay un escudo que tiene un águila y lo que parece un toro, una vaca, y después de preguntar un poco me he dado cuenta que es un bisonte, he encontrado que es un bisonte de los Cárpatos, que está extinto y quiere significar un poco pues, el honor, la independencia con la que este pueblo ha estado constantemente combatiendo, ¿no? Contra tantas naciones y pueblos poderosos alrededor. Otra curiosidad más es que en Moldavia viven algo más de 2 millones de personas y, como os he mencionado antes, los abuelos y los padres hablan mucho de los hijos que no están aquí, porque son alrededor de otros millones. Porque son alrededor de otros 2 millones los que viven fuera, ¿no? Siendo Alemania, Italia o Polonia países donde intentan emigrar y labrarse un futuro con el que a menudo intentan volver a Moldavia lo más posible. Y si hay algo de lo que están muy orgullosos los moldavos es de su vino, como veis por aquí. Es un país vinícola y muy desconocido. Como está fuera de la UE, como sabéis, pues no puede exportar alcohol de una manera con facilidades, ¿no? Y os aseguro que la calidad de sus vinos y la sorpresa que os podéis dar es tremenda. Así que desde aquí una invitación total a que vengáis a probar el vino de Moldavia, que además hay bastantes lugares muy conocidos, viñedos y casas de vinos alrededor de la capital de Chisinau. ¿Cómo te llamas? Nico. Hola, Nico. ¿Y tú? Matei. Matei. Seriosa. ¿Come? Seriosa. ¿Seriosa? ¿Sí tú? Mihai. Mihai. Hola, Mihai. Bueno, como veis, esta es el verdadero recurso de Moldavia, que son la gente joven que está llena. Estamos en un pueblo muy pequeñito y hay un montón de gente joven por todos lados. Este será el futuro, desde luego. Chao. Goodbye. Bună ziua. Moldavia, en definitiva, es una combinación extraña de culturas, de humildad, de amor por la familia,
de atención también por la gente mayor, que a veces se olvida en Europa del oeste. Y una gente incansable tanto en trabajar como en dar amor a sus seres queridos, cuando no tienen apenas casi nada. Aunque eso, espero demostraroslo con los siguientes vídeos, que no es así. El pueblo moldavo siempre ha estado entre estos dos ríos, esperando a que les invadan unos y otros, una tierra bastante fértil para el cultivo. Y eso también les ha hecho como cultura. Siempre ha habido poderosos alrededor que quieren lo que ellos tienen, pero que solo se consigue trabajando, no solo dominándoles. Y ese también es su poder, ese es su gran secreto. Ellos saben que hay que trabajar para obtener los recursos que necesitan y lo hacen en familia y lo hacen acordándose de los que no están aquí y en definitiva pues viven sus vidas lo mejor que pueden, como todo el mundo, ¿no? Y con estos pequeños vídeos pues intentar acercároslos y que los conozcáis un poquito más.